Let's begin with a drum set. Listen for an explosive live sound. The snare should be crisp and the cymbals should ring. I admire you when my living has a limit of desire to keep it going. I'm just knowing that my time with you makes a difference. I'm a feeling when I vibe with you. They can't divide us two. We got a bond like 007, right? Even on Devil's Night, you show me what the heavens like. Go ahead and spread your light, though I can barely see. I know you're there with me, my personal therapy. Some days I wish I was more like you. Your certainty, your attitude. Keep doing what you're doing, I ain't mad at you. I'm just wishing that I had that too. Some days I wish I was more like you. Your certainty, your attitude. Keep doing what you're doing, I ain't mad at you. Just to know you, I'm glad I do. I want you to view yourself the way you see me. When you're feeling alone, I'll be a sanctuary. Yeah, I want you to view yourself the way you see me. When you're feeling alone, I'll be a sanctuary. You inspire me. Look at you crazy when you tell me you admire me. Not an example for anybody to try to be. We'll call you bluff, but I know you wouldn't lie to me. Just a surprise to me. We got a bond tight. No one can come between. I have respect for you. You have your love for me. And that's enough for me. All I need to get by. Let me be the method to your Mary J. Blige. So many times I felt defeated. You always know the right thing to say for when I need it. I wanna do the same thing for you to keep it even. You can call me anytime. You don't ever need a reason. I'm right here with you. Never could forget you. All the things that we've been through, everything we went through. Hey, none of it was simple, but I'm right here with you. Some days I wish I was more like you. Your certainty, your attitude. Keep doing what you're doing, I ain't mad at you. I'm just wishing that I had that too. Some days I wish I was more like you. Your certainty, your attitude. Keep doing what you're doing, I ain't mad at you. Just to know you, I'm glad I do. I want you to view yourself the way you see me. When you're feeling alone, I'll be a sanctuary. Yeah, I want you to view yourself the way you see me. When you're feeling alone, I'll be a sanctuary. Buenos días, Aurora. Estás escuchando el primer podcast bilingüe de la segunda ciudad más grande de Illinois. Aquí compartimos las noticias y eventos locales también, pero tenemos las entrevistas más emocionantes que compartir también. Sintonice todos los días nuestro Facebook Live de 8 de la mañana a 9. Asegúrate de que le des un like y suscríbete en YouTube y Facebook para mantenerte actualizado sobre todo lo relacionado con Buenos Días, Aurora. Hoy es 27 de diciembre y son las 8 de la mañana y hoy aquí en Aurora está a 10 grados, hace mucho frío, no está nevando, pero también
tenemos a dos invitadas, a Valerie y a Valentina. Ellas son mis dos hijas y las voy a dejar que se presenten. Valerie. Hola, soy Valerie. ¿Y quién más tenemos por aquí? Soy Valentina. Oh, muy buenos días. Bueno, ellas me ayudarán hoy a estar aquí en Buenos Días Aurora y darles todas las noticias que les tenemos preparadas para ustedes. Pero díganme en el chat cómo se sienten hoy día martes, ya que pasó Navidad, si recibieron todos los regalos que estaban esperando o a lo mejor si aprendieron algo nuevo o a lo mejor tuvieron alguna experiencia que quieran compartir con nosotros. Se los voy a agradecer mucho. Temprano en este momento quiero decir buenos días a Corus también. Buenos días, Corus, ¿cómo estás? Muy bien. Él está muy bien también. Aquí también tenemos a nuestro amigo Brad. Hola, Brad, ¿cómo estás? Y él también nos dice hola, así que estamos todo el equipo de Buenos Días Aurora aquí dándole las noticias. Pero bueno, como les digo, está haciendo mucho frío y supuestamente va a mejorar el tiempo, va a estar a 50 grados, escuché, aunque va a llover, pero todos también ahora nos estamos preparando para las fiestas de Año Nuevo, ¿verdad? A lo mejor en familia o a lo mejor también van a estar, van a salir a algún otro lugar. Lo siento. Scratch it out. Quiero siempre compartir en Facebook, así que hoy me retrasé, lo siento mucho. Pero bueno, entonces, como les iba diciendo, todos estamos aquí preparándonos para ver qué es lo que vamos a estar haciendo en el día de Año Nuevo. Pero bueno, vamos a preguntarle a Valerie cómo se siente esta mañana. ¿Cómo estás, Valerie? Me siento bien. Un poco cansada. Un poco cansada. ¿Por qué estás cansada? ¿Qué hiciste ayer, Valerie? ¿Por qué estás cansada? Me dormí un poco tarde anoche. Oh, bueno, eso creo, no por decirlo, pero creo que es muy común en los jóvenes, ¿verdad? Que se quedan despiertos hasta... ¿A qué hora usualmente te vas a dormir, Valerie? ¿Cómo, Valerie? Cuando tengo escuela como a las 11, 11:30. Oh, ok, no como a las 11:30, ok. Y aquí tenemos a Valentina. ¿Cómo tú te sientes hoy, Valentina? Bien. Bien. ¿Y a qué hora usualmente te vas a dormir? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Ya se le olvidó? It's like a mix of times. Oh, ok. Bueno, pero más o menos. Las 1. ¿A la 1 de la mañana? Oh, no, tenemos que trabajar en eso entonces, porque no, con razón está bien cansada en las mañanitas, así que, bueno, vamos a pretender que dijo que fue a la 1 de la mañana solo en las vacaciones. Bueno, aquí, díganme en el chat qué es lo que van a estar haciendo para Año Nuevo, si van a estar en familia. Yo sé que muchos ya para Año Nuevo a lo mejor salen o tienen diferentes tradiciones, salen con sus amigos, ya es así como más para adultos, y o también van a bailar. Díganme qué es lo que planean hacer. Pero estamos aquí nuevamente. Saludos, vamos a ver en el chat a Irene Chávez. Buenos días. También vamos a estar dándoles diferentes noticias de lo que está pasando aquí en Aurora. Por ejemplo, hoy se cerrará el centro de calentamiento donde van las personas que no tienen hogar en la estación del tren. ¿Por qué? Porque las temperaturas ya van a subir un poco más. Entonces, hoy va a ser el último día y en 2 semanas lo vamos a volver a abrir. Y es de 7 de la noche a 7 de la mañana.
y es para todas las personas que no tienen un lugar donde quedarse. Ahí se pueden quedar. Usualmente se le provee una pequeña cena y pues un lugar, ¿verdad?, calentito donde puedan pasar la noche. Pero hoy será la última noche por esta semana, porque como digo otra vez, las temperaturas estarán arriba de los 15 grados. Usualmente se abre cuando es bajo de los 15 grados Fahrenheit. Entonces, estamos haciendo esas actividades, pero también vamos a estar hablando de las diferentes actividades y qué tan importante es mantener a nuestros hijos ocupados en actividades, a lo mejor desde que están pequeños, para que ellos estén enfocados a lo mejor en algo que a ellos les gusta. Entonces, vamos a preguntarle a Valerie ¿qué tan ocupada estás durante la semana, Valerie? A ver, dime tu horario regular. ¿Qué haces? Un cronograma de tu semana. Usualmente. Ahorita yo sé que estás en vacaciones. Cuando te levantas, ¿qué haces? ¿Vas a la escuela? Me levanto y usualmente tengo práctica de... ¿De porristas? Sí. En la mañana antes ¿Cuántas de la escuela. horas? Como 1 hora y media Okay. antes de que empiece la escuela. Muy bien. Y cuando salgo, de la escuela tengo un break pequeño como de 1 hora o 2 horas. Y después me voy Cuando sales de la escuela. Sí, cuando Okay. salga de la escuela. Y después tengo baile. Okay. Tengo- ¿Qué bailas? ¿Qué clase de baile? De todo, de ballet, de jazz, se llama contemporary. Ok, baile contemporáneo. Ajá. Sí. Oh, Tap. muy bien. Muy bien. ¿Y cuál es tu favorito? El baile contemporary. Contemporáneo. ¿Y qué? Contemporáneo. A ver, explícale a nuestros escuchantes qué es el baile contemporáneo. Es un tipo de baile que tiene mucha emoción y va con lo que O con el tipo de escritura de la música. Ujú. sí, va mucho con las palabras de la canción. Oh, muy bien. Ese es tu favorito. Sí. Muy bien. Y después, ¿tomas tiempo haciendo tu tarea también? Correr. Cuando salga de baile usualmente hago mi tarea. Oh, ok. Muy bien, muy bien. Y Valentina, ¿cuál es tu schedule de todos los días? Cuando te levantas, ¿qué haces? Well, I wake up and Se levanta I y get ¿qué más ready for haces? school. ¿Te listas para ir a la escuela? Ajá. ¿Y qué más? And then I go to school Ujú. ¿Y qué más haces? and then I learn Oh, y luego aprendes. Muy bien. and then I get out of school. Ok. And then I usually only have like an hour. I usually only have like an hour to Para to- relajarse. Yeah. Mm, But ok. sometimes I have to like get right away like changed for a dance. Oh, ok. ¿Y tú qué bailas? I do jazz, tap, lyrical, point. ¿Y cuál es tu favorito? Tap. Tap, le gusta el tap. Y a ver, explícale qué es tap para las personas que están escuchándonos. Tap is like a dance that you have shoes and you make sound with your feet. Oh, ok. Ok, y vas al ritmo de la música. Oh, ok. Muy bien, muy bien. Y bueno, gracias por compartir. Y Valerie, ¿desde qué edad tú comenzaste a bailar? Yo comencé a bailar cuando tenía 3 años. 3 años. ¿Y ahora cuántos Sí. años tienes? Tengo 16. Oh, wow. ¿Cuántos años entonces has bailado? 13. 13. Wow, 13 años de bailar. Wow. ¿Y alguna vez has descansado? Como que ya no has bailado por un tiempo. No.
No, desde No. que te recuerdas. Ok. Y Valentina, ¿desde qué año, cuántos años tenías cuando comenzaste a bailar? 3 también. 3 también, wow. ¿Y ahorita cuántos años tienes? 10. 10, entonces has bailado 7 años. Ujú. ¿Y alguna vez has parado y no has bailado? A lo mejor por un tiempo. No. ¿No? Ok. ¿Perdón? También, bueno, ¿y qué otras actividades han hecho ustedes, niñas? Valerio, Valentina, ¿han hecho, aparte de baile, qué otra cosa han hecho? Gymnastics. ¿O gimnasia? Ujú. ¿Y Valerie? Solo gimnasia. Solo gimnasia. Bueno, ella no se recuerda, pero ella ha hecho también fútbol, soccer. Oh, sí. También ha hecho karate. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, Natación. oh, sí. Natación también. Ok, muy bien. Sí, esto, ¿en qué te ha ayudado, Valerie? ¿O en qué tú piensas ahora que tienes 16 años? ¿Qué piensas, en qué te ha ayudado todo esto para ahora que ya estás, ya eres una jovencita? Y bueno, ¿cuánto te falta poco, verdad, para salir de la high school? Sí, me faltan 3 años incluyendo este año. Exacto, 2 años 2 más, años ¿verdad? más, sí. ¿Y qué piensas que te ha servido para... Me ha ayudado a agarrar muchas experiencias diferentes Ujú. en muchas cosas, ¿Cómo en qué? solo para saber qué me gusta hacer y encontrar algo que a mí me encanta hacer, que fue Oh. baile. Muy bien. ¿Y también a lo mejor te ha enseñado responsabilidad? Sí. Sí, y también. luego estar a tiempo, ¿verdad? Y Sí. saber balancear, Sí, también. saber balancear, Muchas cosas. sí, ¿y qué más? Porque también compites, ¿verdad? Sí. Esa es competencia. Muy bien, muy bien. ¿Y a ti, Valentina? ¿Qué es lo que piensas que el baile te está enseñando o te ha enseñado hasta ahorita? It's like showing me how to be really responsible. Ok, muy bien. A ser muy responsable. ¿Y qué más? ¿Algo más que te haya enseñado ahora a tu corta edad? Well, how to be social because I have friends that dance and Ujú, Like entonces, I cómo talk ser to. sociable. Y entonces, a lo mejor te ayuda en tu autoestima también. ¿Tu self-esteem? Oh, muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, Corey, just take me to a commercial. Ok, vamos a estar hablando ahora de la Biblioteca Pública de Aurora. Van a tener ellos abogados en la biblioteca el día 12 de enero de 6 a 7 y vamos de 6 a 7 p.m., perdón, y esto será en la Biblioteca Santori y estarán promocionando un servicio sin cita previa para ayudar con preguntas legales. Y esta sesión será por 15 minutos por persona. Entonces, todos a la biblioteca pública, si necesitan algún consejo o servicio legal, pueden ir el 12 de enero a las 6 de la tarde. También en la Biblioteca de Aurora se estará celebrando el Día de los Reyes Magos el jueves 5 de enero a las 7 de la noche y será en la Biblioteca Santori, en el atrio. Perdón. Scratch it out. Otra vez volviendo a la celebración del Día de los Reyes Magos, celebremos, dice, el Día de los Reyes Magos con un pedazo de rosca de reyes de diferentes panaderías de Aurora. Tendremos una manualidad, una visita sorpresa de los Reyes Magos y hasta podrás escribir tu carta aquí mismo, pero se necesita registrar.
Creo que para las cartas ya estamos un poquito tarde porque se acabó el espacio para eso, pero todavía se puede inscribirse para la celebración del Día de los Reyes Magos. También tendremos otra actividad en la biblioteca pública y recuerden que todos estos servicios son gratis y será cómo funciona el crédito. Será el jueves 26 de enero a las 7:30 p.m. y también será en la Biblioteca Santori en el Salón 125. Puedes aprender lo que se incluye en el reporte y puntaje de crédito y por qué es importante el crédito. Recibirás consejos de cómo establecer un buen crédito y cómo reconstruir o mejorar su puntaje de crédito. Y será presentado por la financiera que se llama FNBO, que esta financiera estará con ustedes dándoles importante información. Así que ahí los esperamos en la biblioteca pública. También tenemos otras noticias de nuestro este grupo que se llama SER, S-E-R, Central State, y ellos siguen compartiendo donaciones, para las diferentes despensas de comida aquí en Aurora, y este es para la food pantry que se llama Interfaith y también para Mary Wilkinson. Y ellos están colectando las diferentes comidas enlatadas, cosas que nos echan a perder, y pueden dejarla estas comidas en lo de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Y esto se encuentra ubicado en la 31 West Downer Place, en la suite 208, aquí en Aurora. Entonces, y lo que se está colectando tenemos una lista que son vegetales enlatados, también la salsa de espagueti, o también tuna, pollo enlatado, frijoles, crema de cacahuate o de maní, también pasta, avena, cajas de cereales, cajas de papas, raviolis en lata, también frijoles, también sopas de pasta. También estarán colectando frutas y vegetales y también la salsa de manzana en botes. Ok, niñas, ¿qué más me pueden comentar acerca de scratch it out. Sí, se me está cayendo todo acá, perdón. ¿Qué otra cosa me pueden comentar acerca de sus actividades que ustedes hacen? Escuché, Valerie, que también recientemente explícanos un poquito cómo funciona eso de las porristas. Tú cuando ya estás en la high school, uno solo puede entrar, tiene que audicionar. ¿Cómo funciona eso? Tienen que hacer una preselección. Sí, y a mí me enseñaron un baile y y también una música que cantar. Sí, porque sí, lo tienes que recitar, ¿verdad? Sí, y van en grupos y lo hacen al frente ¿De los jueces? de los jueces, y escogen a los que van a estar en el equipo. Oh, muy bien. ¿Y eran muchas muchachas que querían estar en el grupo de las porristas? ¿Cuántas eran? Como 30. Como 30. Sí. Como 30. ¿Y cuántas se quedaron? 20.
Oh, 20, ok. Entonces 10 no pudieron estar. Muy bien. Y ahora escuché que, bueno, antes fuiste una capitana o co-capitana también. ¿Cómo funciona eso? Fui una capitana la época, para la época cuando jugaban el fútbol americano. Entonces yo y la otra capitana hacían el baile que íbamos a hacer en el show de halftime. O en los medio tiempo. En el show de medio tiempo. Y hacíamos también el canto para que todos lo vean. Oh, muy bien, muy bien. ¿Y cómo fue esa experiencia para ti? ¿Fue difícil? ¿Lo disfrutaste? Yo lo disfruté mucho porque pude hacer los bailes. Esa fue la parte que me gustó más a mí, que podía hacer los bailes y ser creativa. Muy bien, muy bien. ¿Y tú piensas que con la experiencia que has tenido, eso te ayudó a lo mejor? Sí, eso sí me ayudó más a aprender a comunicar con otros, porque tuve que comunicar con todo el equipo y... Oh, muy bien, muy bien. Así que lo disfrutaste mucho. Sí. ¿Y ahora que ya no eres capitana o sigues siendo capitana? Yo en esta época no soy capitana porque estoy en otro equipo, entonces soy nueva a este equipo. Pero a lo mejor el siguiente año quiero tratar de ser capitana otra vez. Oh, muy bien. Sí, sí, sí. Felicidades. Gracias. Okay. Valentina, ahorita escuché también que estás siendo parte de la banda de, Sí. de tu escuela. ¿Qué instrumento tocas? I play a saxophone. Oh, ok. Ella toca el saxofón. Ujú. ¿Y yo sé que eres principiante, pero ¿qué sientes que es difícil, que se necesita a lo mejor estar practicando todos los días? ¿O necesitas, qué se necesita hacer para tocar bien el saxofón? Practice every day. ¿Necesitas practicar todos los días? Muy bien. ¿Y tú lo haces? No. Muy honesta, muy honesta. Dice que no. being Scratch it out. honest. Bueno, entonces a lo mejor puede ser uno de tus de tus metas para el nuevo año, ¿verdad? No. 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 Okay. O a lo mejor si no te gusta, puedes cambiar de instrumento al otro año o algo No. así. ¿No? ¿Te gusta el saxofón? Sí. Oh, muy bien, muy bien. Ok. ¿Y qué más, Valerie, nos puedes comentar de todas tus actividades que haces? ¿Qué más disfrutas? Ahora que ya a lo mejor pasaste muchos años practicando estos diferentes tipos de bailes. Ahora, ¿qué tú piensas que en 2 años que vas a estar en la high school, cuáles son tus planes? O a lo mejor decisiones que debes de tomar. Porque cuéntanos un poquito qué es lo que pasa por qué ya no vemos tantas niñas que bailan cuando están en la preparatoria, en la high school. ¿Por qué tú piensas que ya no pueden seguir bailando? ¿Después de la high school? No, durante la high school. Usualmente es porque quieren tratar otra cosa, como muchas niñas que hacen baile empiezan cuando son bien chiquitas y quieren tratar una cosa nueva. O también he escuchado que con la high school puede ser mucho y quieren tener tiempo como para hacer su tarea o tener más tiempo libre. O a lo mejor también, porque hay muchas actividades, muchos clubes, ¿verdad? Sí, en la high school hay muchas actividades para todos, de lo que sea. ¿Qué clubes hay? A ver, nos puedes comentar para que la gente aprenda allá afuera. Tienen de todos los deportes, y también tienen para intereses diferentes, que tienen el club para cocinar. También Tienen teatro, ¿verdad? Teatro, sí, tienen
teatro tienen Periódico, the newspaper. sí, El student anuario. council. También los estudiantes, es como un comité, ¿verdad? Donde a lo mejor son las voces de los estudiantes. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles son tus planes? ¿Tú qué piensas que vas a seguir o qué piensas? Porque sabemos que cuando te dedicas a algún, ya sea algún deporte o ya sea alguna actividad, a lo mejor pasas tiempo, ¿verdad? Haciendo eso, entonces, y si quieres hacer cosas en la high school, no vas a tener el mismo tiempo. Entonces, ¿cuáles son tus planes? ¿O todavía no los has pensado? ¿Todavía? Todavía, 2 sí, en años. los siguientes 2 años. Todavía quiero continuar a hacer baile hasta que gradúe. Hasta que se gradúe Sí. de la high school. Sí. Oh, ok, muy bien, muy bien. ¿Y tú, Valentina? Que, bueno, ahora ya vas a entrar a la middle school, ¿verdad? La escuela intermedia. ¿Cuáles son tus planes? ¿Seguir en el baile? A lo mejor tratar de hacer otras actividades. Depende que exista en la escuela intermedia. ¿Qué piensas que van a ser tus planes? Stay and dance. Okay. ¿Te gusta mucho bailar? Mhm. Okay. ¿Y vas a competencias tú también? Sí. Sí. Muy bien. ¿Y has ganado algún premio? Mhm. Sí. ¿Qué premios has ganado? A ver. Well, do you want me to say the awards I got? Sí. Sí se recuerda. Like the places? Sí. I've gotten first place 2 times. Oh, 2 veces ha ganado primer lugar. ¿Y es de tu categoría o cómo funciona? It's my category. Sí, es su categoría. Ok, muy bien, muy bien. Aplausos. Muy bien, muy bien. Bueno, yo solamente estoy compartiendo un poquito de lo que yo he invertido el tiempo con mis hijas. A lo mejor es una inversión también económica, pero es muy importante sembrarle esa semillita a nuestros hijos para que ellos tengan esa confianza en ellos mismos y también puedan aprovechar de diferentes oportunidades haciendo lo que a ellos les gusta. Entonces sé que es más trabajo, es extra, pero al mismo tiempo es algo que nos llena a nosotros como padres de satisfacción, pero también a ellos, ¿no? Nosotros queremos que ellos aprovechen todo y más que todo en este país que tantas oportunidades existen. Pero bueno, vamos a ver a quién tenemos en nuestro chat también. Oh, hola, Norma Peterson. Dice ella, great show. Gracias, Norma. También a Belino. Hola, Belino, ¿cómo estás? Sé que se ha estado conectando con nosotros, así que le mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo. También tenemos a Fabi Flor, a Mari, buenos días a todos, Mari Trujillo, y pues estamos aquí con Valerie y Valentina aprendiendo un poquito de cómo es la educación aquí en Estados Unidos, pero también qué importante es mantener a nuestros hijos ocupados. Valerie, ¿tú piensas ahora que ya pues estás más grande y ves tantas cosas que existe a tu alrededor? ¿Piensas que a lo mejor estas actividades te mantienen ocupadas, enfocadas, pero también evitándote meterte en diferentes problemas? Sí. ¿Sí? Sí. Como por ejemplo, ¿qué piensas? Me ha ayudado a, como dijo mi mamá, quedarme enfocada en algo que a mí me gusta hacer. Y eso me puede como... Cuando hago una decisión, siempre pienso de eso, lo que me gusta hacer. Entonces trato de no hacer decisiones que
que me van a afectar negativamente. Oh, me encantó eso. Muy bien, muy bien. Aplausos, Corey. Excelente. Gracias. Bueno, take me to a commercial. Bueno, también vamos a hablar un poquito acerca de Healthy Families aquí en Aurora. Inscríbete al programa que es gratuito, Familias Saludables. Aquí Aurora ofrece visitas semanales al hogar por una especialista de apoyo familiar, apoyo de una doula. Recuerden que la doula es una persona que los acompaña desde que están embarazados y les recomienda o les hace conocer de los diferentes servicios que existen aquí alrededor de la comunidad y diferentes opciones. Entonces, más como una consejera que te puede ayudar desde que estás embarazada hasta el parto. También este programa usualmente es para las mamás primerizas, pero también para las mamás que tienen o van a tener su segundo bebé. También en este programa hay consultas de lactancia, evaluaciones de desarrollo, clases de masaje infantil, recursos para el cuidado de niños, excursiones familiares y actividades de grupo. Este programa es proveído por Family Focus, pero también es proveído por la clínica VNA. Entonces tienen opciones para Family Focus. Pueden llamar al 630-488-6000 o 847-644-9249 o a la clínica VNA, que es el 630-892-4355. Aparte de Healthy Families, también tenemos un programa que se llama Birth to Five Illinois. Este programa es enfocado en hacer cambios en el sistema de educación y cuidado de la primera infancia más equitativo, de una manera más equitativa, igualdad, que asegure que la voz familiar y comunitaria esté centrada y priorizada en cada nivel decisorio en Illinois. Entonces, pueden entrar a su página, que es www.birth2fiveil.com inicio. Entonces, para aprender un poco más de este programa Birth to Five. Pero también no nos olvidemos que existe el programa de ayuda al alquiler basado en los tribunales de Illinois. Si usted se encuentra en un proceso judicial de desalojo o conoce a alguien o esta persona o usted está experimentando dificultades por la pandemia, puede aplicar a este programa. No se requiere prueba de ciudadanía o de residencia. Entonces, para más información, puede llamar al 630-906-9400 y o si no, puede también entrarse a la página de internet www.neighborproject.us y este programa es proveído nuevamente por Neighbor Project. Así que este es otro excelente recurso que ustedes pueden tomar en cuenta y, por supuesto, pasar la voz. Y también algo que necesito recordarles es que así como existe el 911 o el 911 que decimos para llamar en emergencias, existe otro número que es el 211. Este programa, ustedes pueden llamar para cualquier ayuda, ya sea si necesitan comida, ropa, hogar, a lo mejor compra de casa también, alquiler, también asistencia en los diferentes servicios públicos, también abuso de sustancia, violencia doméstica, abuso sexual,
transportación, grupos de apoyo, servicio a los ancianos, también cuidado de niños, empleo, asistencia legal y también cuidado de la salud. Entonces, póngalo en su teléfono, el número 211. Solo llaman o también inclusive pueden mandar un texto y deben de poner el número 898211. 898211. Ese para si quieren mandar un texto. Pero si quieren solo llamar, pueden llamar al 211. Entonces, también se necesita voluntarios locales y pueden también donar comida, ropa y muebles a esta misma organización que es el 211 King County, que es el condado de King. Entonces, ayudemos a ayudar. Ok, niñas. Entonces, ¿cuáles son los planes para el resto de la semana? O bueno, porque ¿cuánto tienen vacaciones? 2 semanas 2 todavía. semanas, sí. 2 semanas. ¿Tienen algún plan? No sé, algo que ustedes vayan a hacer en estas 2 semanas. Nada, tienen a lo mejor o van a descansar, van a arreglar su recámara. ¿Qué van a hacer? Debo de arreglar mi recámara. Debe de arreglar su Sí. recámara. ¿Tu recámara siempre está recogida o está hecha un desastre? Ahorita está hecha un desastre. Y la debo de arreglar. Ok. ¿Y Valentina? ¿Tienes algún plan estas próximas 2 semanas? Yeah. I really like to build Legos. I have like a Lego collection in my room. Oh, ok. Legos. Le encantan los Legos. So I'm gonna build a Lego set that I got for Christmas. Oh, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Le encantan los Legos. It was like, it's called a Vespa. It's like a motorcycle kind of. Sí, es una moto que se llama Vespa. Entonces, eso va a construir sus Legos. Y también, Valerie, También yo agarré dos sets de sets Lego. de Legos. Eran de diferentes flores. Y uno es un bouquet y otro es como los cactus. ¿Cómo se llama? Succulents. Cactus. Como los cactus, dice. Ok. So, también va a ser Legos, Sí. Valerie. Sí. Yeah. Sí, a ellas le encantan los Legos. Son un poco caros, eso es lo malo. Y ahora ellas hacen, por supuesto, Legos de adultos y son muy caros. Pero bueno. My son likes Star Wars, so we got mad Star Wars sets. Oh, sí. Like the spaceships. Yeah. Valentina. So we got the Death Star. I have 2 of those. You do? We got the Death Star, and I got the Millennium Falcon. Oh, wow. Yeah, Wow. strapped with Star Wow. Wars. They're expensive though. Sí, son caros, pero es buena inversión, ¿verdad? Entonces, y sobre todo está ejercitando tu mente, tu cerebro, ¿verdad? Así que es una buena inversión, como estábamos hablando. Bueno, niñas, también coméntenme, ¿ustedes tienen mascota en la casa? Sí. ¿Sí? ¿A quién tienen? A Milo, nuestro Pero ¿Su perro? Ajá. ¿Qué ¿Qué es Milo? Tiene 7 años. ¿Verdad? Oh, wow. O 9. Tiene, no, creo que tiene 9 años. Ya Oh. está viejito. ¿Y qué tipo de perro es? Es un Morkie. Es mezcla de Maltese y de Yorkie. Ah, es un little guy. Es un perrito chiquitito. Ok, muy bien. Tenemos a una gata que se llama Luna. También tiene. Ok, ¿y cuántos meses tiene Luna? No sabemos. Como 6 o Como 7 seis. meses. ¿Sí? No estamos muy seguros. Sí. ¿Y ustedes qué han aprendido en el tiempo que han tenido mascotas? Como la responsabilidad, porque los tenemos que sacar, pero usualmente no lo hacemos. Oh, Mamá. no. Mi mamá, Más trabajo para la mamá. Pobre mamá. Scratch it out.
usualmente ella lo saca. Oh, Pero yo sí he estado limpiando la caja de arena de la gata. de la gata. ¿Y tú, Valentina? I usually don't clean it. Ujú. Oh, It's no. usually up to them. Oh, wow. No los deja el trabajo a nosotros. Bueno, a lo mejor puede ser otra resolución para tu nuevo año, ¿verdad? Maybe. A lo mejor, a lo mejor. Okay. Y haciendo reflexión de este año, ¿qué es lo que ustedes han aprendido en este año 2022? ¿Qué es lo que a lo mejor han pensado, han aprendido, recapacitado? ¿Qué es lo que ustedes piensan que han aprendido en este 2022? A lo mejor en la escuela o con sus amigas o sus amigos o en la familia. Este año pienso que he aprendido más de como responsabilidad y que ahora este año he agarrado muchas más responsabilidades que no tenía antes, como manejar. Oh, wow. ¿Ya manejas, Valerie? Sí. Oh, muy bien. Muy bien. Así que con cuidado si la ven a Valerie manejar por las calles de Aurora. Sí, esa. Y también he tenido más cosas como he empezado a pagar por mis cosas algunas veces. Algunas veces. Algunas veces y he Mm. empezado a trabajar con mi mamá. Oh, Y muy bien. en el verano tuve un trabajo en la escuela Mm. que era como un internship. Ok, era como un internado. Sí, en la escuela y estaba arreglando como computadoras y ayudando para preparar todo para el principio del año. Muy bien. ¿Y fue difícil tu trabajo? No mucho. ¿Fue una estaba buena tan difícil, experiencia? pero sí, fue una buena experiencia y tener un trabajo afuera de ayudar a mi mamá con la compañía. Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿y Valentina? ¿Qué has aprendido en este 2022? I don't think I learned anything. ¿No piensas que has aprendido nada en el 2022? No. Yo te puedo decir que aprendiste Okay. a tocar el saxofón. Oh yeah. Entonces, aprendiste algo. Well, yeah. ¿Algo más, a lo mejor? No sé, con tus amigas o en el... cuando has ido a competencias, algo que se te quedó grabado de la experiencia. Oh, I've learned how to be more confident when I go on stage. Oh, ok. Aprendió a ser más confidente, más confianza en ella misma cuando está en el escenario. ¿Algo más? No. No, nada más. Ok. Muy bien. Luego también, ¿qué planes tienen para el 2023? Para cualquiera de las dos. ¿Qué metas tiene? ¿Tienen alguna meta? We're going to nationals this year for our competitions. We're going to Kalahari. Oh, wow, muy bien, muy bien. Entonces van a ir a Wisconsin para una competencia nacional en el tipo de danza, de baile que ellos hacen. Entonces están muy emocionadas. Y algo, Valerie, que a lo mejor te vas a proponer en este 2023. Siempre digo esto, pero quiero empezar a ir al gimnasio. Oh, ok. Es una de las resoluciones Sí. más antiguas, creo. Sí, pero la razón para eso es para agarrar más fuerza Resistencia. en mis brazos y mis piernas para baile y para los porristas. Oh, muy bien. Y Ok. eso pienso que me va a ayudar mucho. Sí lo hice en el verano, era requerido, pero sí me ayudó mucho. Entonces quiero regresar a eso. Ya no tengo excusa
puedo manejar. Oh, sí, muy buen punto, sí es cierto. Ok, ¿y algo más que a lo mejor te vas a proponer hacer en el 2023? ¿No? No sé, no puedo pensar. No puedo pensar en nada. Ajá, Ok. no. Bueno, vamos a saludar aquí también a las diferentes personas que nos están mirando. Está Reina, saludos a Reina, también a Gloria Jurado. Buenos días, bendecido día para todos. Feliz martes, gracias, amén. Buenos días, Aurora. Y ella nos dice, hola, también a María Charito, buenos días. También a Elvia García, buenos días. Entonces, los saludamos a todos ellos y gracias por sintonizarnos como siempre. Take me to a commercial. Ok, aquí me escribió algo Coris acerca que hay una posición abierta para, empezando en enero, para ya sea para las mamás que quieran venir a Buenos Días Aurora o Good Morning Aurora, que serán por 3 meses y que pueden venir y con las mamás y las personas que quieran ser parte del show. También estaremos haciendo en enero, vamos a estar compartiendo o haciendo más bien unas reuniones de networking, o sea, de conocer a diferentes personas con diferentes negocios y apoyarlos aquí si son negocios locales. Y van a ser los fines de semana, las fechas se las vamos a estar anunciando muy pronto. También, por último, vamos a estar haciendo cada martes y jueves, como siempre, Buenos Días Aurora, de 8 a 9 de la mañana. Entonces, también no se olviden siempre de sintonizarnos, de darle un me gusta, un like a nuestra página, pero también suscríbanse porque escuché que necesitamos personas que se suscriban para que podamos continuar con el show. Algo también que les quería comentar era que existe un programa de la clínica del BNA que se llama Caminar con tu doctor, y esto se hace en el gimnasio de Rush Copley, y este programa está enfocado pues en mejorar, ¿verdad?, la salud de las personas. Como nos estaba comentando Valerie, ya ella ve que es importante ejercitarse, ya sea por nuestra salud, para tener más resistencia, ya sea en nuestro trabajo o en las diferentes actividades que uno realiza. Entonces, este programa, ¿cómo funciona? No necesita inscribirse, pero puedes ir, son los sábados, y puedes ir, estoy buscando la siguiente fecha, y lo que hace es una charla con un doctor, y él te enseña un poquito, solo es como 10 minutos, y lo que hacen es, luego caminas alrededor, gratis por supuesto, del gimnasio de Rush Copley. Y será el 14 de enero a las 10 de la mañana. Es por 1 hora, de 10 a 11. Y el programa es nacional. Se llama Walk with a Doc. Entonces, caminar con el doctor. Y te puedes registrar si gustas yéndote a la página de la clínica. Perdón. Y scratch it out.
Y este programa es el segundo y cuarto sábado del mes a las 10 de la mañana. Y lo tendremos, como les digo, en el Rush Copley. Si necesitan más información, se puede contactar conmigo también para darle más detalles. Bueno, ya estamos casi llegando al final, pero algo que a lo mejor, Valerie, ¿qué te parece aquí en nuestro estudio? Es la primera vez que vienes. ¿Qué piensas? ¿Te impresionó? ¿Nunca pensaste que era así? ¿Qué pensabas que hacía tu mamá los jueves cuando se va a Buenos Días a Aurora? No sé, nunca había venido aquí, nunca había visto un estudio así, o nunca he entrado a un estudio de un podcast. Oh, wow. Es la primera vez. ¿Y qué te parece? Interesante. Sí. ¿Piensas que nos puedes acompañar a lo mejor en el futuro para hacer otras noticias o qué piensas? Sí. ¿Sí? Oh, muy bien, muy bien. ¿Y qué te impresionó más de aquí? El letrero que dice Aurora, los micrófonos, la cámara, el sonido, el café. El setup. Oh, ok. ¿Cómo está todo acomodado aquí? Sí. Sí, todas las cosas que tiene. Ok, el Sí, equipo, ¿verdad? Sí. El equipo ok, muy bien. ¿Y a ti, Valentina? I didn't think it was like this type of recording studio. I thought it was like, or not podcast. Like I thought it wasn't as nice as this. I didn't know there was microphones and like a camera. And Sí, nunca se sabe, por eso es bueno todos scratch it out. I only listened to it. Like, ¿Sí? We listen every No, when we would you go to don't. school. We used to. but I do. Well, Valerie lo escuchaba con nosotros porque antes yo la llevaba, pero como ahora maneja, entonces no lo escucha. Por eso ella dice, lo escuchamos, pero sí es cierto. Pero Valentina, ¿verdad? Siempre le digo a Curtis que nosotros lo escuchamos. A ver, dígale. I listen to your podcast every day in the morning when I go to school. Aplausos. Sí, a Valentina le gusta mucho escuchar a Curtis en la mañana. Bueno, aunque no le gusta, igual lo pongo, ¿verdad? Yeah. Entonces, siempre nos está escuchando, así que, pero es importante. Siempre le digo a Curtis que se me hace, me recuerda este programa de radio cuando estaba en Bolivia, cuando vivía en Bolivia, y estaba más o menos más chica que Valentina. Yo creo que tenía como desde los 6, 7 años hasta que estuve en la escuela, en la high school, que mi abuelita escuchaba una radio, para todos los que me están escuchando en Bolivia, que se llamaba, o se llama todavía, Los Capo. Esa radio tiene hasta la misma música de cuando finaliza el programa, y con Curtis le compartí también eso. Y no sé, cuando lo estoy escuchando me hace recuerdo allá en Bolivia, que eso escuchaba mi abuelita, las noticias y también los comentarios de lo que pasaba en la ciudad. Y pues siempre me recuerda eso, y es algo bien positivo. Y pues yo quiero también que también aquí mis hijas escuchen y sepan la importancia de estar informados, porque una persona informada, siempre digo, vale por 2. Así que es importante saber lo que está pasando a tu alrededor, en el mundo. Yo sé que muchas veces dicen, las noticias es muy, son dramáticos, se están inventando, pero también es muy importante estar muy informados acerca de lo que está pasando, porque así también no estás perdido, ¿verdad? En el desierto, como digo yo. Así que, pero muchísimas gracias por venir, Valerie y Valentina. Es un honor ser su mamá de ustedes, y pues al próximo año
vamos a seguir trabajando todos juntos, ¿verdad? Y le mandamos, se quedaron en la casa Nel y Luna y Milo, ¿verdad? Todos están ahí. Ojalá que nos estén escuchando. Si no, lo van a escuchar después, ¿verdad? Sí. Y Valerie, algo positivo a lo mejor que quieras decir. Siempre terminamos con algo, un pensamiento positivo o algo que le quieras decir a todas, a lo mejor la juventud que está allá afuera y te está escuchando. ¿Qué quisieras darle algún consejo? O Valentina, a alguien de allá de afuera que quieras decirle algo, algún consejo. Valentina, ¿no quiere compartir nada, algo que a lo mejor que trabaje mucho por algo que les gusta o algo que quieras decirle a los niños o niñas de tu edad allá afuera? Nope. No, bueno, está muy Why claro. don't you say something? No, voy a ver. Valerie. Yo diría que cuando quieren hacer algo, que sigan tratando, aunque sea difícil, que tienes que seguir tratando de hacer lo que quieres hacer. Ser perseverante. Sí, ser perseverante. Y aunque haya a lo mejor unos tropiezos o piedras en el camino. Que siguen Tratando. tratando. Muy bien, Valeria. Entonces, tratemos, no nos demos por vencidos. Sí. Ok, bueno, muchísimas gracias amigos por esta hora que estuvieron con nosotros. Espero que la próxima vez, el próximo jueves, nos acompañen también aquí en su programa Buenos Días Aurora. Cuídense, traten de hacer algo bueno este día para que sientan la satisfacción de ayudar a alguien y cuídense y hasta la próxima. Chao, chao.